Buenos días, bienvenidos a esta conversación sobre cultura y sostenibilidad. ¿Mito, moda o necesidad? Creo que es importante que os hable y os hablemos de dónde estamos situados, ¿no? Desde dónde estamos hablando. Yo dirijo la Fundación Daniel Inna Carasso, es una fundación de mecenazgo que tiene dos líneas de acción, alimentación sostenible y arte ciudadano. Y en nuestra manera de trabajar consideramos la cultura y el arte como elementos que conforman ese lenguaje que desde los orígenes de la humanidad nos permite relacionarnos con nuestro entorno, entenderlo mejor, hacernos mejores preguntas y convivir en el seno de condiciones sociales y económicas que conforman el presente que nos ha tocado vivir. Un presente nutrido por cada vez más eventos y datos que nos deben alertar e incentivar a modificar nuestra manera de hacer y nuestra manera de habitar este planeta. Y en torno a estos dos verbos se sitúan las acciones y las ambiciones de una cultura sostenible, de una cultura defensora de un mundo vivible. Y como decía Bruno Latour en Esperando a Gaia, componer el mundo común mediante las artes y la política, la pregunta que nos hacemos hoy desde el arte y la cultura es: ¿qué se supone que debemos hacer ante una crisis ecológica que no se parece a ninguna crisis bélica o económica que hayamos conocido y a cuya escala, si bien sin duda es formidable, estamos de algún modo acostumbrados, porque su origen es humano, es muy humano? ¿Qué hacer cuando se nos dice día tras día y de maneras cada vez más estridentes que nuestra civilización actual está condenada y que hemos alterado tanto la Tierra misma que no hay forma de que vuelva a ninguno de los diversos estados estacionarios del pasado? ¿Qué hacemos cuando leemos, por ejemplo, un libro como el de Clive Hamilton, titulado Requiem para una especie, cambio climático, ¿por qué nos resistimos a la verdad? Y la especie en cuestión no es el dodo, no es la ballena, somos nosotros, vosotros y nosotros. O cuando leemos el de Harald, Guerras climáticas, ¿no? ¿Por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI? Bueno, pues muy rápidamente, desde donde hablo yo, desde la Fundación Daniel Inna Carasso, integramos esa dimensión de la sostenibilidad, que la entendemos como destinos deseables y deseados para la especie humana. Hemos hablado mucho antes ¿no? Hemos empezado a introducir los conceptos de placer, de felicidad como motores para poder ir avanzando. Pues desde la Fundación integramos ese concepto de la sostenibilidad en todos nuestros programas. E integramos también esa dimensión de composición de saberes. Hemos hablado mucho de saberes distintos, ¿no? El rural, el ancestral, otros que han venido después, etcétera. Tecnológico, académico, de terreno, experimentaciones, pues el componer esos saberes y el defender un arte que es investigativo. Esas son las maneras de trabajar que tenemos y muchos proyectos que forman parte de la familia Carasso están representados, están hablando hoy en distintas mesas. Hoy, para contestar a esta pregunta muy ambiciosa, polémica, incluso un poco provocadora, tenemos a 4 invitados de lujo. Y lo que vamos a intentar hacer entre todos, sobre todo ellos, lo que vamos a intentar hacer es partir de las definiciones de la sostenibilidad en relación a lo cultural, qué es la sostenibilidad, qué es la cultura para cada uno de ellos, desde dónde están situados en ese ecosistema que compartimos, y partir de ahí para poder explorar pues, transformaciones sostenibles del sector, analizar los caminos de transición amplia, necesaria y urgente, y el rol de la cultura en trazarlos, el rol de la cultura en guiarnos bajo el amparo de los derechos culturales. Alexandra Shantaki, muchísimas gracias. Como sabéis, fue nombrada relatora especial de la ONU en el campo de los derechos culturales en octubre de 2021. Es griega, vive en Reino Unido, donde trabaja como profesora de Derecho en la Universidad Brunel de Londres. Y a lo largo de su carrera académica ha publicado más de 50 publicaciones relacionadas con derechos culturales de las minorías, de los pueblos indígenas, la diversidad cultural, el patrimonio cultural, el equilibrio de los derechos culturales con otros derechos
derechos e intereses y el multiculturalismo y la integración en el derecho internacional de los derechos humanos. Ha trabajado en temas relacionados con los derechos humanos con ONGs y sociedad civil, asesoró a varios estados en esos temas y enseñó a funcionarios y abogados en varias partes del mundo, incluidos Ucrania, Vietnam, Sudáfrica y Malasia. Sus últimos proyectos se centran en la integración de los inmigrantes y es la fundadora del premiado Proyecto de Refugiado de Atenas, donde los estudiantes se ofrecen como voluntarios para trabajar con organizaciones de la sociedad civil de refugiados. Tenemos también aquí hoy a Rocío Nogales Muriel. Rocío Nogales es la directora de la Red Internacional de Investigación EMES desde 2004. Es responsable de la preparación y coordinación de proyectos y conferencias internacionales de investigación, escuelas de formación de doctorado y asociaciones internacionales. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Barcelona en innovación social en empresas sociales, culturales y artísticas y es profesora adjunta en la Universidad de Zaragoza. Fue miembro del grupo de expertos en empresas sociales de la Comisión Europea, GCES, y actualmente representa a EMES como miembro observador en el grupo de trabajo de la ONU para la Economía Social y Solidaria. En 2020 fue ponente de la Declaración de Toledo para la Economía Social, que fue firmada por 19 Estados miembros. Es miembro del Patronato de Cultura Acción Europa, CAE, del Consejo de la Cooperativa Española SMART y de la Red Española de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria en España, REAC. Y adicionalmente, bueno, investigadora y colaboradora de la Fundación, muy querida y muy a nuestro lado en el desarrollo de un montón de programas. Tenemos también el placer de tener aquí a Jordi Panella Carbonell, es editor y socio de la cooperativa editorial Polen Ediciones, donde han impulsado, entre otras cosas y otras maneras de hacer, la creación del Instituto de la Ecoedición de Cataluña, junto a la editorial Coma Negra y el Centro Tecnológico de Leitat. Bienvenido también a los dos. Y finalmente, John Crowley. John Crowley es presidente y director ejecutivo del PHGD Group, que reúne a un grupo de empresas que abordan las diversas dimensiones de la consultoría sobre transformaciones sociales, así como una gama de soluciones de energía renovable. Antes de fundar el grupo, estuvo 18 años en la UNESCO, dirigiendo la sección de investigación política y prospectiva de 2014 a 2021 y anteriormente responsable de ética de la ciencia y tecnología y del cambio ambiental global. Antes de unirse a la UNESCO, trabajó como economista en la industria petrolera, como investigador en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de Francia y fue editor de la Revista Internacional de Ciencias Sociales publicada por la UNESCO. Ha publicado libros, centenar de artículos, capítulos de libros y principalmente sobre teoría política y política comparada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Entramos ya y os escuchamos. Frente a la magnitud de este reto y a una pregunta tan amplia, creo que es importante, como decía antes, situarnos, ¿no? Frente a nuestra audiencia. ¿Qué fronteras son las que trabajamos cuando cada uno de nosotros hablamos de cultura? Hablamos de sector productivo, de patrimonio común e intangible, de lo que nos hace humanos. Y por otro lado, ¿qué engloba para cada uno, cada una de nosotros, de nosotras, en nuestras trayectorias la palabra sostenibilidad? Si nos reconocemos incluso plenamente en esa palabra. Empezamos contigo, Jordi, si te parece. Sí, muy bien. Vale, bueno, pues buen día, buenos días, muchas gracias por invitarme. Isabel, gracias por la presentación. A ver, como ha dicho, yo formo parte de una editorial que es Polen. Polen nació en una imprenta en Barcelona que se llamaba El Tinter y lo que pasó hace 23 años es que la hija del gerente que estudiaba ciencias ambientales se propuso calcular el impacto ambiental de una industria y nos pidió hacerlo en la imprenta, ¿no? Entonces le dijimos que no teníamos impacto ambiental y le dijo, bueno, si me dejáis os lo calculo. Bueno, vale, pues tú misma. Al cabo de un año, cuando terminó el trabajo, le dijimos, bueno, ¿qué? Se llamaba Laia, ¿no? Bueno, se llama Laia. Laia, ¿qué tal el resultado del trabajo? Y dice, hombre, sois unos guarros. ¿Se llama así? Y dice, no, y peor, sois unos guarros y ni siquiera sois conscientes porque me habíais dicho que no teníais impacto ambiental, ¿no? Eso fue el origen de toda una trayectoria, ¿no? de toda una preocupación que surgió en esa confluencia en la imprenta, ¿vale? Para luego crear la editorial al cabo de 11 años para experimentar en papeles, formatos, etcétera,
y lo que ha devenido ahora, hace 6 meses, que es el Instituto de la Ecodición de Cataluña, que lo que nos dedicamos fundamentalmente es a calcular y minimizar y comunicar el impacto ambiental de la industria editorial, fundamentalmente en papel. ¿Vale? De estos 3 objetivos, ¿no? Calcular, minimizar y comunicar, el más importante para nosotros es el de la minimización. ¿Vale? Con la Laia empezamos a saber de qué estábamos hablando, pero lo importante, o sea, nosotros decimos que el libro ecológico no existe, ¿no? Siempre tendrá un impacto ambiental negativo, pero como tiene un impacto cultural positivo, los seguiremos haciendo, pero mirando de minimizar estos impactos. Con todo este tiempo hemos establecido 12 criterios de lo que llamamos la ecodición, de los cuales hay 3 que son fundamentales, ¿no? Que es el de la producción local, o sea, yo creo que luego saldrá el tema, ¿no?, de la relocalización, sobre todo del tema material, el uso de papel reciclado y certificado FSC, y luego el cálculo y comunicación de la huella de carbono. Seguramente alguien me preguntará por el tema de las compensaciones, pero bueno, esto ya lo hablaremos después si hace falta. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Quizá por continuar con dimensiones más concretas, pragmáticas, prácticas, seguimos con John, si os parece bien, señoras. Sorry, if I don't switch this off, it'll get confusing. Thank you very much, and apologies that I have to do this in English. You wouldn't want to listen to my Spanish. Believe me, you wouldn't. Let me answer the question as a starting point. Sustainability is a myth, it is a fashion, and it is a need. And perhaps if we can understand how the 3 things connect, why something can be a need and still be constructed mythically and still be unquestionably a fashion, then perhaps progress will have been made. My approach to sustainability is, as Isabel said, very simple, very practical. Something is sustainable if you can keep on doing it indefinitely. And something is unsustainable if you can't keep on doing it without hitting a wall or falling off a cliff. The difficulty with the idea of sustainability in the context of these kinds of discussions, where you are integrating climate change, biodiversity, transformation of social structures, the functioning of the economy, cities, and all the other things that make up the UN Sustainable Development Agenda, is that it's not exactly clear what the it is. What exactly is it that we can or cannot keep on doing? And it isn't immediately obvious where the walls and the cliffs are. And this is precisely why sustainability is a cultural construct, because it's ultimately about a path that needs to be imagined in terms of imperfectly identified walls and cliffs that are known through science to some extent, but also imagined and thereby mythified through various kinds of cultural productions, projecting our ideas of what it is to be us in the world on a world that is constructed in part by our idea of what it is to be us. And that can be a vicious circle or a virtuous circle, depends on the content of the imagination. It also depends on whether we have the courage to embrace that imagination. Bruno Latour was mentioned earlier. One of the most interesting aspects of his work, and since he recently died, it's a good occasion to pay homage to him, is precisely that he took seriously the idea of embracing that imagination. In other words, we are still trapped to some extent within a technical view of sustainability, where it's about mapping a path to deal with well-identified cliffs and walls and deploying well-identified solutions to avoid them and keep going. And that requires some changes, but they are changes within a pre-existing technical paradigm. I sell solar panels. Solar panels are great, but the idea that addressing sustainability, I sell wind turbines too. If you want to buy one, come and see me after the session. But the idea that the challenge of sustainability is about listing technical solutions of that kind and then matching them with a path we can map out indefinitely, or at least to 2050, in order to achieve net zero is a fantasy. It's a myth. And the challenge is not to get out of the myth and to make it real, it's to rewrite the myth.
so that we embed in it, first, complexity and uncertainty. We don't know where the walls and cliffs are, and they will keep changing as we try to avoid them. Like in one of those nightmare computer games where every time you do something, the constraints evolve, and it drives you crazy. Like in an Escher space, you know the drawings of Escher, where you never know whether you're going up or down the staircase. Like in one of those kinds of spaces where things keep changing. But the fact that they keep changing is a consequence of the need itself, which is not to technocratically design the future now, but to learn to embrace the fact that we cannot design the future. We can only move towards it in various ways. And this means that sustainability is inherently a cultural product, artifact, construction. Call it what you will. And the challenge of sustainability is much less a bunch of technical solutions to be deployed than a new kind of culture to be imagined. A public culture, a way of talking about these issues, and also a range of less widely shared, perhaps even more private or confidential cultures that allow us to make sense of who we are in the world. And of course, not just with respect to the natural environment, important that though that is, but also in terms of our relations among ourselves as humans, questions of solidarity and justice, which are in the UN Sustainable Development Framework, but perhaps not the parts that are taken most seriously and acted upon, and also how we relate to the world of artifacts we create, including machines that increasingly react to how we create them. And that triangle of the natural world, the machine world, and the human world is the space within which we need to think about sustainability as a culture. Not in terms, and I'll close on that, which became popular about 10 years ago, in particular under the impulse of the work of the Stockholm Resilience Institute, led by Johan Rockström. And this isn't a criticism, it's just an observation. Not in terms of what they called, and to some extent continue to call until very recently, defining a safe operating space for humanity. In other words, mapping the walls and making sure we stay within them, as if the walls were predefined, and as if the challenge was to define or to design a technocratic project of path definition within those well-defined planetary boundaries. What I'm suggesting, very much in the spirit of Bruno Latour, is no, because we don't know where the walls are, and one of our tasks is to reshape the world in better ways. The idea that we can simply stop affecting it is beyond naive. It's hopeless. The idea that we can affect it in radically new ways that transform ourselves as we transform our place in the world is ambitious, coherent, perhaps even possible. Thanks. Thank you. Thank you very much, John. So at stake is also the question of measuring and of qualifying the impacts, right? Alexandra, please, we're eager to listen to you. So it's very interesting that John talked a lot about the future and the vision. And unfortunately, as a lawyer, I am much more boring than this. So as the UN Special Rapporteur in the field of cultural rights, what my focus is to see what states have already done within the obligations that they have undertaken. And when we talk about states, of course, we also talk about, as I mentioned yesterday, about the emanations of states, the various aspects, the various, including the local authorities. So in a way, although we have our mind to the vision and we listen to amazingly innovative ideas, the parameters are the human rights and the law. Unfortunately, the United Nations framework of human rights does not refer to sustainability. And Sustainable Development Goals is a fantastic set of goals, but they're goals, so they're not laws. And somebody said in the previous panel that, law is inadequate. I fully agree with them. But law is a tool to ensure that states are accountable to what they have agreed to do.
So I think that, keeping in mind the visions about how sustainability, how the concept of sustainability is interpreted and how it is implemented, at the same time, we also have to do the dry part of work, which is to hold states and the different sectors accountable on what they're doing. And when we talk about sustainability, the link is sustainable development. So it is a very big omission that we don't have in Sustainable Development Goals a specific goal on culture. And I know that Jordi and John and others in this room are working very hard in order to make it a specific goal. Somebody in the previous panel said this is going to separate it. We're going to be working in silos. In the same way that gender is a specific goal and we work as a specific focus, but at the same time implement other goals, in the same way, this is how culture is going to work. We can have 3 days of discussing about visions, but unfortunately, and it's really exciting, what I am worried about is that states always, when they talk to me they talk about what they are going to do, and how important sustainability is. And I really want to, where I'm coming from is, okay, it's important and it's great what you're going to do. What have you done already? Because they have signed and ratified these obligations since in the 1970s. So together with UNESCO, and I know that UNESCO has a very strong and powerful presence here, together with UNESCO, we work, from different aspects, but hopefully even more closely in translating the links of sustainability with human rights obligations. First of all, see sustainability within the human rights framework, but most importantly, see in our discussions, see sustainability within through the cultural rights framework. This means ensure that we experts are not the ones only to interpret what it means, but we ask the communities, we talk to the languages of the communities, to the lingo, the jargon of the communities, and ask them and make them active partners and sometimes leaders in what sustainability is. Thank you very much. Alexandra. Rocío. Gracias Isabel. Muchísimas gracias al Ayuntamiento y a CAE por la invitación. Y yo me voy a volver a la pregunta que hacías, Isabel, que me parece un poco lo esencial y donde yo me puedo situar, y de hecho, pues en la práctica, tanto de investigación como artística, mito, moda o necesidad, yo realmente en lo que estoy con muchísimas compañeras y compañeros también, es la pregunta no tanto, como decía John, que es muy interesante ver cómo se relacionan esas tres, sino también para quién puede ser una u otra y también para qué. Entonces, la idea de que la sostenibilidad, y cuando decías os reconocéis, yo personalmente no me reconozco ni con sostenibilidad ni con sector, pero entiendo que son palabras que usamos porque sabemos que estamos en distintos escenarios, ante distintas audiencias, y nuestras agendas son distintas dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces, el uso de las palabras, y yo para eso la poesía creo que tiene esa certeza, ¿no? Nos ayuda a ser certeras a la hora de nombrar las cosas, y creo que sostenibilidad lo que está escondiendo es el cuestionamiento de qué es lo que se quiere sostener, por un lado. Por otro lado, esconde la pregunta central de qué es lo que de verdad necesitamos sostener. Entonces, no es tanto las respuestas o soluciones que necesitamos, sino anterior a eso, qué es lo que demandamos, qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para tener una vida digna? ¿Qué es lo que necesitamos para tener una vida con alegrías, también con penas y con momentos, pero una vida vinculada y una vida que vivimos en común, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de sostenibilidad, lo que siento que muchas veces esconde esa palabra
Es la idea de que estamos ante una disputa política que conlleva saber cuál es el reparto de los pesos, saber cuáles son las alianzas y las fuerzas políticas que tiene cada uno de esos pesos, porque solo a partir de ese análisis, digamos, real y politizado, profundamente politizado, porque estamos luchando, porque estamos queriendo avanzar lo que es el futuro nuestro y de las generaciones que vendrán, solo a partir de ahí podemos empezar a usar el lenguaje de manera que de verdad nos sea útil y nos ayude a transformar. Respecto al sector, muy brevemente también, lo hemos dicho, y además aquí leía el otro día un artículo interesantísimo, una reflexión que hacía Jordi Oliveiras, que decía, más allá del corporativismo cultural, y decía, bueno, pues para ser sector, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan obsesionadas, ¿no? En sector, sector, sector. ¿Cuál es la obsesión por el sector? Evidentemente hay un anhelo de reconocimiento, hay un anhelo de fuerzas, pero si tuviéramos que hablar del sector de la cultura, como se habla del sector del automóvil, y aquí cito a Oliveiras, él dice, en realidad, al hablar de la cultura, los que llevan el timón, los que llevan la fuerza, son empresas como Netflix, como Disney, o sea, nada que ver con la gente que estamos aquí hoy hablando de derechos culturales o de acceso a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, creo que a la hora de hablar de sector son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta. No es solo lo que hacemos o a qué nos dedicamos o las condiciones de trabajo que son fundamentales y en ello estamos también luchando, porque eso también es la sostenibilidad, no es solo la ambiental, sino la social y de las vidas. Pero es importante saber cuáles son las formas de asociación y de representación que tenemos en la cultura. Cómo simbólicamente, y de nuevo son ideas de Jordi, pero que me parecen muy clarividentes y nos pueden ayudar a pensarnos como sector o como algo más, ¿no? Cómo nosotras simbólicamente entendemos nuestra producción. ¿Nos alineamos siempre con la economía productiva o pensamos en otras formas de economía, economías que sostengan la vida, ¿no? Entonces, bueno, pienso que ahí es donde andamos, esas son las direcciones en las que estamos. A la hora de investigar sabemos que si hablamos de saberes múltiples, si hablamos de ese conocimiento que habita en las comunidades, tenemos que estar a la escucha, pero no solo a la escucha, sino aprender, es escuchar y aprender para asegurarnos que esa investigación, bueno, pues digamos que se lleva a cabo por múltiples agentes y no solo por la academia, digamos, ¿no? Muchas gracias, Rocío. En mesas anteriores sí que es verdad que hemos empezado a hablar un poco, ¿no?, de la importancia de las palabras, de hasta qué punto son utilizadas, transformadas, adoptadas, pero no como palabra, pero no en términos de valores o en términos de ambición, digamos, ¿no? Y bueno, por eso creo que es importante también definir qué es lo que cada uno de nosotros ponemos detrás de la palabra sostenibilidad. Hay más o menos ambición y hay bastante lucha que tenemos que tener en varios ecosistemas sobre esta cuestión y hasta dónde lo llevamos. Seguimos avanzando quizá en esta pregunta un poquito más rápidamente sobre las condiciones que consideráis primordiales para un futuro sostenible. ¿Qué condiciones? ¿Qué es lo que tenemos que tener o estar construyendo para ese futuro sostenible? Alexandra, empezamos contigo. Yeah, before we go to that, or Yep. very similar to that, I think it's very important what you said, this academic debate, because, you know, there's so much interest by civil society, and oh my God, you know, I can't believe that Kulturopolis is so beaming and full of people, which is amazing. But I think that usually our responsibility as human rights experts is to take into account civil society, but in this debate, I think what is really important for my mandate is to actually grab states and actually make them sit and talk. So my previous report is on development and cultural rights, the principles, and it was presented to the UN General Assembly last month. It was the first time that I presented a report to the General Assembly, and I was really shocked by how uninterested states were. They were very interested. China was very interested
to say things about the US, and US was very interested to talk about Afghanistan, and Syria was interested to talk about the US, and India, Pakistan, Afghanistan, you know, all these, but they were not really interested. And all of them were saying what they plan to do or how amazing sustainable development is. So, you know, so I find very interesting what you're saying and how it goes against, in a way, my mandate. I feel that it should go against the norm of going to the civil society. The second issue is that, of course, and this has to do with the conditions, of course, in my role, we also have to work with agencies and satellite agencies of the UN. Unfortunately, the United Nations human rights structure does not understand sustainable development in the same way as the World Bank, does not understand at all sustainable development in the same way as the WTO. And even with UNESCO, that we are best buddies, we still have quite, you know, we are not really sure whether we completely understand sustainable development in the same way. And definitely WIPO, the World Intellectual Property Organization, has to come to the table and also discuss these things. So I think that the conditions are states, international organizations. The EU definitely does not understand part of sustainable development, especially when it comes to its transnational corporations and how they act outside the EU. We should not just talk about human rights of non-EU member states vis-à-vis development. We should also talk about human rights obligations of EU states when they go to developing states. And these are some of the conditions. And of course, you know, I've talked so much, and we'll talk more about participation. So Yeah, these we'll are talk- some of the conditions. We'll talk a little bit later of participation, methodologies, and conditions for this participation. Rocío, what's your opinion on that, on these conditions? Toca. Condiciones. Yo diría casi que condiciones externas y condiciones internas, ¿no? Digamos un poco. Esta mañana decía Patrice, hablaba él del EDEI, ¿no? Del despertar. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Es curioso cómo necesitamos las metáforas, cómo echamos mano de la poesía a la hora de hablar de todos estos temas, ¿no? Y creo que cuando hablamos de despertar tiene que ver con, bueno, con todas las cosas que hemos estado diciendo, ¿no? El salir de la zona de confort, el darnos cuenta, el tomar conciencia de los límites de los propios, y que tiene mucho que ver con los cuidados, con los autocuidados, pero también tomar conciencia de los límites del planeta en el que estamos, conciencia de la sociedad, conciencia de nuestras comunidades, o sea, de los límites de nuestras comunidades. Entonces, creo que ese despertar va mucho por ahí y seguramente sea un despertar que se trate o que nos ayude, sí, a decir y a hacer o hacer diciendo, y aquí es un poquito tomando esa idea de Marina Garcés, ¿no? Que no basta ya solo el decir, sino que ahora mismo estamos en un momento crítico para hacer diciendo y decir haciendo, pero yo añadiría algo más que tiene que ver con el ser y con el estar. Ella misma habla de que la tarea de la crítica ahora mismo no es tanto luchar contra la oscuridad, sino luchar contra la impotencia. La impotencia contra la impotencia de la ciudadanía, que se ve incapaz de acometer esos cambios que seguimos diciendo que son necesarios, que cuando haya soluciones las acometeremos y las pondremos en marcha para revertir. Y sin embargo, creo que ese despertar, ¿no? Esa idea de despertar a los propios límites y a los límites de fuera, la idea de ser y estar, y eso sobre todo yo trabajo muchísimo en el campo y con la gente que vive en el campo, la gente que vive en los pueblos, en las aldeas, y creo que muchas veces hay un déficit de eso, ¿no? Hablamos muchísimo de lo que hay que hacer, o sea, decimos mucho de lo que hay que hacer, pero estamos poco en el campo. Somos poco campo, ¿no? Entonces, bueno, creo que articular esos 4 verbos tan importantes es una condición. O sea, no entiendo, no puedo llegar a ver cómo puede pasar si no. ¿Los 4 verbos que son? Para mí serían antes que hacer decir, debería ser estar.
un poco difícil para los traductores, lo estoy pensando, porque para el inglés no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, ese ser, estar y decir, hacer, ¿no? Para mí eso son como, digamos, la expansión de esa modernidad, ¿no? que nos vendió la moto, de que diciendo, ¿no? con esa racionalidad y que haciendo la lógica productivista teníamos bastante. No, hay que ponerle cuerpo y hay que ponerle todavía más cuerpo, que sería alma, ¿no? Otra condición, así un poco, la idea de que ese despertar nos va a llevar a reapropiarnos, y eso Isabel sabe que yo estoy ahí, lo hemos dicho de muchas maneras, en realidad yo siento como que estamos como volviendo a cazar, ¿no? Todas estas ideas y articulándolas y enhebrándolas de nuevo. La idea de que en realidad las soluciones ya están en las comunidades. Fran lo sabe, mucha gente que estamos en el campo. O sea, a mí este verano cuando estuve en Galicia había una persona, y también hay una, Beatriz, que tiene un aula de resiliencia ciudadana, decía, ¿sabes que con la Revolución Verde llegaron, nos dijeron, tierra donde no entre tractor, tierra mala? Entonces, bueno, pues allí que nos fuimos a las tierras buenas, metimos el tractor, metimos todo lo que hacía falta, y de repente ahora nos están llegando y diciendo, ¿sabéis qué? Hay una cosa puntera que se llama agricultura de precisión, que te enseña cómo labrar esa tierra que en realidad es buenísima. Y era la tierra que abandonaron esa gente, ¿no? Que abandonaron esas comunidades. Entonces, ese despertar debe conllevar y felizmente conllevará esa reapropiación de los saberes que no son saberes intelectuales o del decir, son saberes del ser, del estar y del hacer, ¿no? Son saberes que de verdad transforman la vida y sostienen la vida de esas comunidades. ¿Vale? Y a eso me refiero con esa reapropiación de saberes simbólicos. Y luego, vinculando muy directamente con comunidades, con la mesa anterior, con metodologías también para hacerlo y reconectando con... Y justamente, y es que para mí también ese es como el mantra, conectar las transiciones. O sea, ya basta de la transición energética por aquí, la transición alimentaria por acá. ¿Sabes qué? Le ponemos un poquito de cultura y la comunicamos. Patrick hablaba de las estrategias de poder explosionando, ¿no? Un término en miles de declinaciones, que es luego justamente donde podemos... Exactamente. John, condiciones a tu modo de ver. I'm going to agree with both Alexandra and Rocio in ways that perhaps, Alexandra, you might be surprised by, because the language of the future can give the wrong impression. The single biggest condition for seriously addressing the issues of sustainability is to decolonize the future. And that's a term I take from a program I used to run at UNESCO, devised by my former colleague Riel Miller, which was a program called Futures Literacy, which was how we express the idea of foresight. And the basic idea of futures literacy is just the reminder that the future doesn't exist, and that attempts to occupy it by either myth-making, imagination, storytelling, or by technical control are actually a kind of colonial mindset that gets in the way of living the present. So one of the paradoxes of sustainability is that it's all about the future, but the best way of achieving it is not to look to the future, it's to look to the present. And very practically, if you look at what's wrong with current discussion about sustainability, it's basically that we are discussing the problems of yesterday with the ideas of the day before yesterday. Unsurprisingly, that means that we're not in the present. We're too late. And it's strange to be too late with respect to the present which you're inhabiting. But the whole point is we're not inhabiting it. This comes back to the technical question of how you measure and assess things. Our measurement and assessment systems are not good enough to give us the information we would need technically in order to inhabit the present. Partly because knowledge systems lag, including the production of formal statistical data, including even more so the production of qualitative research, which is very time-consuming. So we're actually trying to, it's like if you were driving a car, but what you saw on the windscreen was the space in which you found yourself 1 kilometer earlier. If you do that, you crash.
And that reminds me of something else, which is very connected to this. I hope this isn't just a gratuitous bit of cultural history. It's having problems. I hope this isn't just a random piece of cultural history. Is the name Colin Wilson familiar to you? It seems not. And no, he wasn't a member of the Beach Boys. That's a coincidence. Colin Wilson was a rather eccentric English intellectual figure who in 1955 published an incredibly influential semi-academic book called The Outsider. I don't know if the book is familiar to you, even if the author isn't. The Outsider is basically a popularization of existentialism. And it's actually a very interesting book and deserves rereading if you ever come across a copy of it. Wilson's subsequent career was rather strange because he became interested in ghosts. And most of his subsequent books are about haunted houses. But The Outsider is a really good book. And towards the end of the book, summarizing his thinking about how one can be present to oneself, which is the essential challenge of existentialism, he has a very striking metaphor, and it's automobiles that made me think of it. The metaphor is the following. There are two ways of driving at night. One is to put the headlights on and drive fast. But in that case, you see literally nothing of what's around you, which is why if there's a wild boar, you're going to hit it. And you don't want to do that because a wild boar is seriously heavy, and if you hit it, you will total your car. The other way to drive at night is to turn off the headlamps. That means you have to drive very slow, but you will see things. You will be in tune with the environment. And our society is a society of driving fast at night with the headlamps full on. It's a society we basically developed in the 17th century with the invention of modern science and modern understandings of politics. And that we is a very European we, of course, but Europe then exported that to the whole of the world and remade much of the world in its image. If you take that metaphor seriously and try to imagine what another kind of relation to the present, but relating to the present is inherently relating to the past and the future at the same time, because that's the very nature of the human relation to time, then it's something like driving at night with no headlights. And the implications of having to do that, what it takes to achieve that performance. And that means decolonizing the future and creating the conditions where you can live in the present. The technical conditions, which are a lot about information systems, the political conditions, which are precisely about the kinds of participation and community building that Alexandra was referring to, and the imaginative conditions, which is to get away from the idea that we can make the future by talking about it and try to understand the need to shape our own present in order to live within it. Thank you. Thank you, John. Thank you very much. Everything that you are talking about reminds me also of the thinking of Daniel Kahneman, the Nobel Prize, on slow thinking or fast thinking and our cognitive biases that make us as a species having a lot of difficulties to think long-term, to think slow, to think negative consequences. We tend to think much more easier, or whatever, much more easy, whatever you say, about positive consequences, not so much. And all of this means it requires a work, and it requires and culture there. I know for the experimentations that we are sustaining, culture there has a lot to say in building the spaces where communities can come together, where we could talk of a plural collaboration and obligation of institutions as well, and where we can think slowly. Jordi, tell us, dinos tú también las condiciones de ese futuro sostenible, ¿no? Desde tu trabajo, tu práctica, tu sector, el sector del libro, ¿no? Hablabas también cuando preparamos esa sesión
de efectivamente las condiciones de la sostenibilidad práctica de esa práctica cultural, pero también de contenidos, ¿no? También de cómo contribuye. Antes, o sea, estoy muy contento de estar aquí, porque lo que están diciendo, o sea, me parece muy brutal, ¿no? Digamos que nos ayuda mucho. Claro, nosotros, futuro sostenible, ¿no? Yo no puedo no concretarlo en lo que hacemos en el Instituto de la Ecoedición, ¿no? Que es el tema de esto de calcular, o sea, análisis de ciclo de vida del libro, saber dónde están los mayores impactos para poderlos minimizar. Y entonces hemos creado un sello verificado por el Centro Tecnológico de ITAD, ¿vale? Que de alguna manera da verificación, da certeza de que estas editoriales estamos teniendo en cuenta estos criterios. Lo que pasa es que la ecoedición, y esto creo que tiene que ver con lo que decíamos ahora, decimos también que es un consenso, ¿no? Y este consenso se basa justamente en la idea de no protocolizar una práctica. ¿Por qué? O sea, nosotros defendemos mucho el papel certificado FSC, ¿vale? Luego nos invitan a Colombia a dar una charla y me dicen, ¿qué es mejor, FSC o papel de caña de azúcar? Yo le diré, hombre, en Cataluña FSC sin duda, en Colombia no lo sé. O sea, quiero decir, la idea del consenso es que creemos que hay muchas maneras de hacer bien una misma cosa, pero al menos las personas o las entidades o los sectores o las editoriales, imprentas que nos preocupa esa cosa, al menos encontrémonos para compartirlas, ¿no? Y entonces el futuro sostenible, con todas las comillas, ¿no? que también decía Rocío por el uso de las palabras, en el ecosistema del libro, nosotros hablamos de ecosistema del libro, me lo imagino con este compromiso en el continente, es decir, en cómo minimizamos el impacto ambiental material de los libros en papel y cómo combatimos la idea de que la digitalización es ecológica, ¿vale? O sea, antes decía, hay que exigir al mundo digital que también calcule y minimice su impacto, pero ahora ya digo que hay que combatir la idea de que la digitalización es ecológica, ¿vale? O sea, realmente no lo es. Luego Danos algunos datos, sí, algunos sobre datos. Pues Mira, esta temática. Los tenía para el punto 3, pero los voy a sacar ahora. El año pasado, en nuestra editorial hicimos 14 títulos y en total 13.000 ejemplares, ¿vale? Producción local, papel reciclado y hicimos el cálculo de huella de carbono. Emitimos a la atmósfera 15 toneladas de CO2, ¿vale? No sé si os parece mucho o poco. ¿Poco? Poco. Claro, tú estás carbónicamente alfabetizada, ¿vale? Pero... Gracias. Porque normalmente cuando lo explico digo 15 toneladas y me dicen, wow. Y digo, bueno, entonces les pongo ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, la media de los jets privados de las celebrities han emitido en el año pasado 3.376 toneladas, ¿vale? Si yo hubiese impreso nuestros libros en Asia, hubiésemos emitido 123 toneladas, ¿vale? Es un aumento del 700%. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Eso es mucho o es poco? Y nos encontramos con la Joana Moll, que es una artista que calcula el impacto ambiental de Internet, y nos dice que consultar Google un segundo emite 500 gramos de CO2. O sea, el impacto ambiental... Un segundo. El impacto ambiental de todos los libros, de los 14.000 ejemplares que hicimos en Polen en 2021, es lo mismo que estar 8 horas y 20 minutos en el navegador Google. ¿Vale? Entonces, yo digo combatir, pero también es una provocación, ¿no? Como el título de la charla. Digo, hostias, situar, ¿no? Y que creo que aquí estoy muy de acuerdo interpreto lo que decía John, ¿no? No vamos a darle a este tecno-optimismo de soluciones mágicas a todo el tema de la digitalización, ¿no? Perdón, estoy apuntando un par de cosas. Pues entramos entonces... Sí, adelante. Sí, por supuesto, libres de intervenir y también en la audiencia. Si hay alguna pregunta, ya que estamos sacando aquí temas rotundos, no lo dudéis. Levantamos la mano y en cualquier momento entráis. So it's very interesting that we talk about targets and indicators, but I wonder whether... Es muy interesante que hablemos de objetivos y de indicadores, pero hemos de recordar que también son importantes las metodologías. No siempre tenemos las mismas metodologías.
know that, and this is hacemos la what I del was trying to marco find, and I'm sorry de if los I was derechos looking at my humanos. mobile, I was trying to find that. How many in this room know Se está the haciendo report una of Spain and the investigación. concluding observations of the ¿Cuántas Committee on Economic, personas Social and de esta Cultural sala Rights? conocen There is a new report that los is resultados going to, de it's going to be informes de discussed in derechos humanos de España? 2023, and civil society can Un tema send que se debatirá en shadow reports 2023. about specific aspects of cultural En rights. debates donde la sociedad So civil talking podrá about putting pressure, but enviar also about the informes también. indicators. The previous report had, out of the concluding observations, had one paragraph on Spain, El reporte where anterior basically tiene it una said información sobre España cultural en el que rights, and the se cultural hablaba rights, it had de nothing about. los derechos It culturales. talked about austerity, it talked about the representation of Chicanos, but it had O mejor dicho, nothing about cross. Que prácticamente no se consideraban los derechos cross-fertilized culturales. issues. So, for example, the intersection De between manera development and transversal. culture, No había, por poverty ejemplo, and culture, ninguna etc. interseccionalidad So you can entre see pobreza y that there are some cultura. indicators, and we have to kind of use these indicators. But of course, Si we hay una also serie de have to indicadores infuse que these podemos hacer servir, structures podemos with utilizar, ourselves, pero al mismo tiempo with hemos de more añadir information. Also, más conocimiento, más información. maybe you know, the UN Special Rapporteur can accept communications. No sé So si these sois are complaints conscientes from de que, individuals and communities about de que los specific reportes issues. especiales So we pueden got into a aceptar discussion, comunicaciones, pueden and recibirlas, they can be published after 60 days. And on day que se pueden 61, publicar I can tell you that we got into a después de discussion in 60 Colombia días. about the way they have ignored the Pronto vision of estableceremos un debate population en after Colombia the, sobre la visión de la población local. the natural disaster in the Andes. So we are kind of, very much in discussion with states about that. Another indicator that goes to the goes to misuse, because nobody else talks about Pero si la it and consciente de cómo- relates with that and is aware. So there are a lot of ¿verdad? threads No that sirve para each nada. one of us have in Así our work. que al And I final wonder whether these threads hay diferentes maneras de are put proceder, together so that we pero have que no- a little bit of coherence. I mean, I'm all in favor of pero se han de anarchy of human juntar, se han rights. de I unir think para the conseguir una multiplicity of coherencia. words, of voices, works. Esto But, pasa mucho con los knowing derechos what humanos. each other is doing is very important as well. Hemos de ser conscientes Yeah, exactly. de del Making trabajo sure que that we're hacemos all los demás. unite and we can Y sobre capitalize, todo, if I may use this hemos de ser word, conscientes on, de lo que nos une y on capitalizarlo others' también. work, right? Because when we are talking with a voice that is really Y consolidated, aprovechar el when we are trabajo de able los to otros. move and to change things. Yeah. Hemos hablado de que así es como se consigue avanzar y cambiar las cosas. To add to the discussion is that we have obviously, gustaría for añadir great un reasons, been Evidentemente, moving without always acknowledging the tenemos- shift from sustainability to sustainable development. Unas razones And there are good para reasons for that, reconocer la because the international transición de community is sostenibilidad committed to a specific desarrollo answer to the sostenible. question, sustainability of what? Which is of Y esto es una development. respuesta a la pregunta Choice was ¿sostenibilidad made de in qué? the 1980s. Y la It is respuesta at the es heart, in desarrollo. particular, of the Brundtland report, published in Se 1987, which se then tomó una became the decisión en los basis, 80 for the various en un conventions informe del adopted in Rio 87 in que se 1992, convertirá en la and a base de las series of other, medidas que se tomarán en commitments Río by the 92 international community, y que including in sirvió terms como of, base de human diferentes rights, the way the Vienna compromisos Conference de la in comunidad 1994 internacional. connected the human rights framework to the Después development framework. se conectó But of esto course, con el that's a marco de los political derechos choice that humanos is understandable in context, en but Viena. which raises some issues. If you look at what Esto the es una serie- Brundtland report actually says, it defines sustainable development as meeting the needs of present humans without undermining the capacity of future humans to meet their needs. Which means that the word development is actually a bit unnecessary in the definition. What they're actually talking about is sustainability of something different, which could probably be called human flourishing. The question whether development, as conventionally understood, with its characteristic proxies of GDP and electrification and tons of steel and glass and infrastructure and so on, is actually a good proxy for human flourishing. And since the 1990s, this question has repeatedly been raised
for instance, through the idea of human development, which uses slightly different proxies, including proxies about health and education, for instance, to draw attention to the fact that the traditional proxies of development might not be measuring the right things. So I think, and again, very much in the spirit of presentism that I referred to earlier, it's important to work within the Sustainable Development Framework because institutionally that is the framework, but at the same time always to call into question not just specific details about it, and there are many that deserve to be called into question, but also the whole spirit of Esta herramienta no hemos de dejar de cuestionarla y cambiarla. that development helps us achieve development, if you see what I mean. No es evidente, no siempre lo es, que el desarrollo nos ayude a conseguirlo. No sé si se me entiende. Ahora mismo el desarrollo en el sentido normativo es el que se hace, el que se usa como base de la agenda internacional. Hay una cuestión incómoda. ¿Qué es el crecimiento humano? ¿Qué es mejorar como especie? Esto también es un problema porque es una visión antropocéntrica, por una serie de razones entendibles, pero ahora ya tenemos datos, información, debates, discusiones, y hemos de empezar a plantearnos a quién queremos escuchar. Hemos hablado de oír, de escuchar. Debemos comenzar a prestar atención a los sectores que no sean humanos. Y es cada vez una cuestión más urgente. Por ejemplo, cómo establecer una mejor relación entre las entidades que no sean humanas, como por ejemplo las relaciones entre comunidades indígenas y formas de la naturaleza, las diferentes cosmovisiones, a través de la espiritualidad. Creo que es importante tener todo esto presente. No podemos caer en polémicas políticas, pero forman parte de la agenda. Siempre habrá polémicas en este sentido. Un poquito más al grano, y sí, ahora voy a dar la palabra, hay una pregunta en la audiencia. Os voy a hacer las dos últimas preguntas que teníamos. Tenemos poco tiempo que nos quede, ¿vale? Nos quedan un poquito menos de 20 minutos. Muy bien, hemos visto lo que era la cultura para cada uno, lo que era la sostenibilidad para cada uno. Vemos que es muy difícil llegar a una definición realmente a la altura de la exigencia y de la ambición que podemos estar teniendo cada uno de nosotros. Hemos visto las condiciones para lo que creemos para un futuro sostenible. ¿Cuáles son las prácticas culturales, las que hoy nos ayudan a establecer esas condiciones para un futuro sostenible? Y cuáles son, además, prácticas culturales, condiciones también para que emerjan esas prácticas culturales, en particular económicas. La economía social y solidaria es una respuesta. ¿En qué medida? ¿Cómo se hace? Tienen que cambiar los sistemas de financiación pública, financiar a más largo plazo, financiar de otras maneras, para que realmente esas iniciativas puedan darse, puedan desarrollarse dentro de las comunidades. Sí, no. Participación también, participación ciudadana. Me preocupa siempre que el riesgo de quedarse en un subgrupo de esa ciudadanía. ¿Cómo aseguramos que realmente estamos convenciendo a toda la sociedad? Nos tenemos que mover juntos. Hemos hablado muchísimo de pluralidad, de colaboración, de capacidad de estar conectados con todo lo que hacemos. Pasa lo mismo con la ciudadanía. ¿Cómo nos aseguramos que realmente no estamos hablando simplemente con un subgrupo, sino que esas prácticas participativas, que por distintas razones sabemos que son esenciales a esos derechos culturales y a esas condiciones del desarrollo de la sostenibilidad, en los sentidos que hemos podido abordar, ¿cómo nos aseguramos que esto es real, existe y lo podemos llevar a cabo, ¿no? Habéis hablado de escucha, es una de las condiciones. Bueno, os dejo contestar en el orden que queráis y pido por favor un micro para una persona que tenía aquí una pregunta que pueda hacer la siguiente pregunta. Hello. Does it work?
Okay, thank you very much. I want to ask Alexandra. Sí, gracias. Because, I feel Quería preguntarle a Alexandra, isolation. I don't know how to call it in the United Nations about the porque siento aislamiento. dialogue between United Nations Siento que hay populations and the dialogue with communities que no hay and how relación to go, con las forward comunidades. and back. Hay And actually, mucho I want to make aislamiento. just a quick sidestep from sustainability to the call for contributions of cultural rights of Hablamos de migrants. sostenibilidad, In Bordeaux, we have de la a llamada a la working group on that contribución very para los specific inmigrantes. subject. And we Tenemos received un 10 grupo de trabajos en questions, Burdeos right? sobre estos temas. And we had a lot of Y hemos difficulties recibido to muchas answer these 10 preguntas. questions Tenemos because we muchas had a lot of dificultades stories, para responder sensitive estas stories preguntas, about estas cuestiones, discrimination, how you porque feel hay in a new historias sensibles society, sobre how discriminación, you are welcome, de cómo and uno a lot of, puede very encontrarse en una nueva informal sociedad como aspects of inmigrante, y a discrimination menudo and hay looks and aspectos everything. And formales the de la questions were framed, I discriminación. don't want to sound critical about the questions, of course, but they were framed No quiero ser like they demasiado were crítico, addressed to the states, like pero what are the regulations in parece the que seamos states como to marcos respect, cultural, direccionados solo a los we felt like estados. ¿Qué hacen los even the estados word para cultural respetar estas diferentes couldn't culturas? apply in this discussion, because if you say culture No se podría to a aplicar migrant la palabra person, cultura a is your culture esta respected? discusión, He understands porque se le culture llama in a different cultura a un way than inmigrante. we do and than the states do. Él entenderá And we una- have in de France una manera a diferente la situation cultura. with the rights of migrants Al final that is tenemos una absolutely situación terrible. But when you con los look derechos del inmigrante at every es step terrible. of every decision of every Pero administration, cuando there is ves no las clear, decisiones que toman las administraciones, blame to no address, hay, because everybody can no hay un say, modelo yes, there is a claro. law, we are respecting that, we have a post, Hay una someone ley, la working on that respetamos, subject. But it respetamos happens on a el trabajo que different level. hacen, So, is there a way pero to, todos son niveles maybe add a diferentes. question Mi for pregunta es people, si hay alguna an 11th forma question for de migrants añadir in their own language una to ask their own questions una and not the pregunta one a los that inmigrantes en su propio idioma. feel would be Se nos the most, plantean 10 I don't know, preguntas efficient, cuando se nos the most llegan a clear Francia. for the states to understand, but that's not how people work, right? ¿Qué se podría añadir para que Is there hubiera a una way to onceava make that together? pregunta? Not United Nations and No hay communities, manera but, de... Muchas persons at the same Muchas No solo gracias. Naciones Sí, Unidas y Alexandra. comunidad. I think that Es un there is a problema a connection nivel with the three questions. mundial. Yeah, this is such a fantastic Creo que hay una question, and conexión en thank you estas very much. cuestiones. Ignore Es the una- 10 questions. Es Just una muy write buena your own pregunta, questions. gracias. Ignoraría las 10 I am a preguntas product of where I y escribiría was las appointed. vuestras propias. I am, Esto es un producto de un mal llamado... Son problemas estructurales y desgraciadamente mis preguntas son productos de mí y yo soy un producto del mundo occidental y es por eso que antes hablaba de anarquía como mejor manera de enfocarlo, escuchando tantas voces como sea posible, en tantos lugares como sea posible y tan variadas como sean posibles. Si la cultura es algo que no entiende la gente, eliminemos la palabra. A veces en algunos lugares que vas, digo estas cosas y la gente me dice, ¿pero cómo? ¿Y el Partenón? Pero, por favor, esto es un monumento mayor. Y es cultura. La cultura la tenemos que llevar al presente. No le digas a mi padre que digo esto. Si la cultura no podemos llenarla lo suficiente con la palabra, inventemos nuevas palabras. Las Naciones Unidas es una sociedad intergubernamental y funciona en principio entre los estados. Hay agencias que todavía están más concentradas en los estados. Pero intentemos hacer una revolución tranquila, al menos durante mi mandato. Decidme, venid, invitadme, hagamos reuniones para que podamos hacerlo inclusivo. Es lo que decía Javier, será una cosa increíble. Jordi, quizá quieras Muchas gracias. reaccionar aquí sobre lo que me comentabas, sobre relatos, narrativas. Hemos hablado mucho de redefiniciones más ambiciosas, una serie de términos, ¿no? Pues narrativas y relatos. Sí, bueno, eso solo, cuando antes...
cuando antes he dicho el futuro sostenible, ¿no? Y decía continente, y la otra parte era el contenido. O sea, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Laila Martínez, que también es editora. Ella tiene un libro que se llama Utopía no es una isla, y lo que viene a decir es hemos sobrepasado nuestro límite de absorción de distopías, ¿no? O sea, y estas distopías tienen una función muy clara, que es que aceptemos un presente, digamos, injusto, porque vemos que el futuro solo puede ser peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, una área del Departamento de Cultura, ya ha dicho que no va a financiar más proyectos culturales distópicos. Y ya hay un grupo de, no sé, de editoriales que también, sin posicionamiento público, pero cuando nos llegan, no, he hecho un libro sobre los peligros tal y el futuro tal, y es como, bueno, pues es que ya no podemos más. ¿Y hay alguna dimensión participativa de esa decisión? Es decir, tú lo ves como emprendedor, desde donde estás trabajando, desde la cooperativa, pero ¿hay alguna dimensión concreta de escucha de la ciudadanía justamente para ese...? Y yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, pero la pregunta que hago es si está respaldado por procesos de integración de escucha. Bueno, yo esto no lo sé, a lo mejor, Rocío, pero o sea, yo sé que creo que es el Ministerio de Acción Social del Estado español ha hecho una campaña que se llama No más distopías o algo así, ¿no? Eso la Generalitat no va a financiar. No. Y luego hay el movimiento del Hopepunk, ¿no? O sea, toda esta gente que hace o el Solarpunk, ¿no? Que generan utopías donde combinan la tecnología con las energías renovables, o sea, futuros. Es que antes también, ¿no, Rocío? Esta mañana me ha apuntado una frase de la María Garcés que decía, estamos aquí no para salvarnos, que no está en nuestras manos, sino para abrir mundos habitables en este mundo común. O sea, se trata de eso, ¿no? Y la Naomi Klein también hablaba, ¿no? De que en el New Deal, Roosevelt, o sea, puso mucho dinero en el sector cultural para, venga, inspirar mensajes de que esto merece la pena, porque es que si no... no saldremos, ¿no? Sí, es verdad que está muy documentado el hecho de que en behavioral change o en cualquier movimiento que sea más generalizado, queriendo decir extendido a todas las personas, incluso a una escala local, ¿no? El disfrute, el placer, el deseo de ponerse en movimiento, el deseo del destino imaginado y del camino compartido, la verdad es que es una fuerza que no es solo que no se pueda obviar, es que no se puede avanzar sin ella. Entonces, efectivamente, hay que trabajarla y, bueno, Fran estaba diciendo esta mañana, ¿no? Cómo lo hace a través de concomitantes, que es una de las metodologías, ¿no? que lo puede hacer. Si me permites, Jordi, le doy la palabra a Rocío, porque nos queda poco tiempo y bueno, pues también los quiero escuchar a los dos sobre esas cuestiones de las prácticas culturales y la participación y la representatividad y la economía social y solidaria. Y las condiciones. Todo eso, claro, porque ese también es un poco el riesgo, ¿no? El pensar... El pensar en cambiar el presente, en pensar en el futuro y todo, y sí, obviamente es necesario que en esa acción de imaginar los referentes no sean distopías, sino que tengamos incluso lo que se llaman ecotopías, que ya existen, esas utopías posibles, ¿no? Que ya existen y que muchísimos proyectos de cultura comunitaria, economía social y solidaria en el ámbito de la cultura ya existen, o sea, como decimos, ¿no? Tenemos los marcos teóricos, tenemos la información, tenemos los ejemplos. ¿Cómo no ser una transformación real? ¿Dónde va esa fuerza? ¿Cómo muere esa fuerza? ¿Cómo es que esa fuerza no se activa, ¿no? Nunca hemos tenido tanta información al alcance, ¿no? A nuestro alcance. Entonces, claro, entonces la idea es, bueno, desde el punto, bajar un poco también, ¿no? De lo simbólico que la cultura nos pone muchísimo. Ahí es donde nos sentimos potentes, ahí es donde sentimos que meneamos y sacudimos el mundo, pero luego también bajar a lo material, ¿no? Bajar a lo material. Ahí es donde, como bien sabes, la economía social y solidaria, aún siendo imperfecta, aún siendo en proceso, aún siendo y estando llena de conflictos y aún
pudiendo ser objeto de instrumentalizaciones varias, estamos de acuerdo que es una cultura que es una economía que lo que hace es desplazar o desmontar lo que yo llamo la falacia, y yo y muchísima gente, muchísimos sociólogos, la falacia del mercado, ¿no? Falacia del mercado que consiste en esa equivalencia que se da por lógica de que economía es igual al mercado. Bueno, existen muchos tipos de economía. La economía es, si volvemos a la definición de economía, es simplemente cómo gestionamos los recursos para sostener la vida, cómo las comunidades gestionan sus recursos para sostener la vida. Entonces, pensar que el mercado es la única manera de sostener esa vida, esa es una manera, el intercambio en el mercado es una de las formas, pero hay otras muchas que además te enseñan, y desde ese punto de vista las entidades de economía social y solidaria son escuelas de democracia, ¿no? Esa idea de que el conflicto forma parte de la sociedad, pero hay otra, o sea, del ser, del existir, ¿no? Pero hay otra cosa también que es muy importante, que es, y vuelvo ahí al para qué, esa idea de lo común, esa idea de que fue al privatizar la existencia, ¿no? Como dice también Garcés y como decía Castoriadis, o sea, al privatizar la existencia, lo que nos ocurre es que nos quedamos sin vínculos. Entonces, respecto a la cultura y a las prácticas, no me voy a ir por las nubes. ¿Qué cultura? Bueno, pues una cultura que nos vincule, ¿vale? Una cultura que nos vincule, ya lo hemos dicho antes, que nos vincule a nosotras, a las comunidades y al entorno. Y con un esfuerzo de representación, de asegurarnos que están siendo prácticas representativas. La palabra representación tiene telita, pero por lo menos la idea de participación, claro, ahí también digamos que lo que estamos pensando, y ahí me apoyo muchísimo en las transiciones, en las otras transiciones ya estamos hablando de soberanía alimentaria, de soberanía energética, ¿por qué no soberanía cultural? Y esa es como para mí una idea central, que no se trata, estábamos en la democratización de la cultura que se centra en el acceso, y estamos de acuerdo. El acceso es fundamental para poder sentirte parte, reconocerte parte de esa cultura y de esa sociedad, ya me callo. Pero soberanía significa que tienes que tener acceso, no tú, sino tu comunidad, a la gestión de esos recursos. Entonces, la participación no viene en un segundo plano, empieza desde mucho antes, o sea, desde cuando se gesta la cultura o el acto artístico. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay muchísima legitimidad, mucho valor y mucha reconexión con la ciudadanía, que en la conversación que tuvimos en la calle ayer nos dimos cuenta de hasta qué punto hay trabajo para revincular. John, en 3 minutos, tu opinión. 3 minutes. Time is short, don't give me the floor. I really agree with what Rocío said. Estoy de acuerdo con lo que decía Rocío. En mi idioma, la descolonización es central, en el sentido en que se puede malentender. En el siglo XX no se puede entender como un acto de generosidad unilateral. Tampoco es un abandono o una inversión. La descolonización, la historia del marxismo, las tesis de Marx sobre defiende que simplemente le dio la vuelta a Hegel, pero a Hegel, aunque le des la vuelta, sigue siendo Hegel. La descolonización al revés, es otra forma de colonización. El reto es que cuando descolonicemos el futuro, también se descoloniza el presente y un compromiso crítico sobre el pasado para asegurarnos que no reproducimos las mismas estructuras, sino que abrimos nuevos espacios de imaginación y de creación.
Es la voz, es la proliferación de voces. Hay otros que pueden hacer muchas cosas diferentes. Lo más importante de hacer en este espacio, y muchos ya lo están haciendo, a través del espíritu de Letosi, la técnica es encontrar maneras de dar la voz a los que no la tienen. El futuro no puede hablar como tal, pero podemos crear formas de dar la voz a los que no tienen. El pasado nos puede hablar de alguna manera y podemos reimaginar, actuar de cara al futuro. En el presente hay personas a las cuales se les ha impedido hablar y hemos de crear un espacio para ellas. Hay entidades que no tienen la capacidad literalmente de hablar, pero se les puede dar voz a través de la imaginación, de las prácticas artísticas. La biosfera es un buen ejemplo de esto. Los componentes literales de la biosfera nos pueden hablar, los animales, las plantas, etc. Hemos de aprender su lenguaje y reconocer que no pueden hablar el nuestro. Pero como abstracción, la biosfera no puede hablar, no literalmente. Pero las prácticas artísticas pueden crear formas de mediación entre cosas tan abstractas como lo social y la biosfera. No una voz única, sino una voz plural. Este espacio de voces y de protesta a través de las prácticas artísticas que pueden contribuir y tal vez tiene una capacidad única de contribuir. Y esta descolonización genuina, no dar la vuelta a la descolonización. Se puede hacer esto. Esto producirá resultados, muchos de ellos no predecibles, pero esto también forma parte del proyecto de descolonización. Pensar que tenemos la capacidad de controlar todas las cosas como humanos y reconocerlo. Estamos terminando con muchas de las bellas palabras que habéis ido desgranando. La verdad es que yo tengo la impresión de que se podría montar un congreso entero, ¿no? Cogiendo cada una de estas palabras con una mesa. La verdad es que, de hecho, me quedo un poco con la idea y miro a Tere. Digo, bueno, ¿por qué no? Hay ahí mucha materia, creo yo, para seguir desgranando. Ha sido muy interesante. Aprovecho para comentar que hoy desde la Fundación comunicamos los nombres de los premios artistas comprometidos. Comprometidos, que es una palabra de la que no hemos hablado mucho y que a mí me gustaría cambiarla en honor a Marina Garcés, que habéis nombrado también hoy, ¿no? De situado, con una distancia muy corta, con los problemas, con las realidades, con las preocupaciones de la gente, de las personas. Y esos son los que se nombran hoy, ¿no? Entonces, bueno, creía que era interesante. Hemos pensado en terminar con una performance. No nos ha dado tiempo. Entonces, Rocío sí que nos ha traído un regalo y te cedo las últimas palabras. Rocío, muchísimas gracias. Enriqueta Arbelo es una poeta venezolana de finales del siglo XIX, imaginaros, que para mí es una de las primeras voces ecopoéticas, ¿no? Y entonces, pensamos en el performance, pensamos en escribir el guión y todo, pero no nos dio la vida. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esa estrofa que os voy a leer. Agradezco enormemente a las traductoras porque sé que menudo hueso les he puesto. Viajan los gruesos troncos de árboles, los trozos de tronco. Callados lloran el corte. Les pregunto, ¿qué fue de las ramas y de los pájaros? ¿Quién vio extinguirse la sombra y abatirse las flores? ¿En qué enreda la brisa? ¿Quién sabe si mañana vivirá todo en la tabla? ¿Quién sabe si labraremos fecunda acción lo salvaje? Gracias.
Muchas gracias. Como siempre ha ido.